Esta mañana yo he venido a reparar mi puerta a este sitio porque el otro día vine a cambiarla y me la rompieron más de lo que estaba y he acabado teniendo que hablar con la policía, haciéndome insultar por un tío al que estoy pagando por un servicio. Hola mi Winchis, soy Mía y hace 8 años construí mi casa rodante Patrick, la que hoy comparto con mi pareja Nadine y mis fieles compañeras de viaje. Los que ya nos seguís sabéis que hemos empezado una serie de vídeos de la reparación de nuestra puerta. Aquí tenéis el segundo capítulo y si no quieres perderte los siguientes episodios de este Vandrama, dale al botón de subscribe y a la campanita para que la magia de YouTube haga que mis vídeos salgan en tu pantalla de inicio. Buenos días amigos, pues hoy es el día que tenía que ir a reparar mi puerta, que tengo que ir a reparar mi puerta, no tenía. Y ayer hubo una tormenta de viento gigante y me tuve que mover de la playa hasta donde estaba antes, que es aquí detrás. Pero es que hoy me he levantado y no me lo habían dicho y nos han construido una piscina justo al lado. Así que ahora, básicamente, tengo los pies en el agua. Ok. Pues nada, empezamos el día dándonos un bañito en la piscina y vamos a sacar a Patrick de aquí porque no estoy muy segura yo que le guste estar así lleno de agüita al pobre. La piscina municipal aquí, mirad, estoy rodeada de otros camping car que nos habíamos puesto todos al lado porque ayer de verdad que el viento era muy violento, entonces decidimos movernos todos a un lugar a salvo, un poco más a salvo que donde estábamos ahí arriba, porque de verdad que yo en un momento pensé que el camión se iba a volcar y bueno, pues no me esperaba levantarme con los pies en el agua, que por cierto está bastante fría. No, este perro salvaje, por Dios. Y voy a dejar todas las plantas aquí y me voy a ir a reparar la puerta. Nos vemos luego. La buena noticia es que hoy va a ser el último día que voy a sufrir para cerrar esta puerta. Venga, va. Vamos a arrancar a Patrick. Y os preguntaréis, ¿pero quién te está grabando? Pues él me está grabando. Que ha venido... ¡Estragando! Se ha venido conmigo a acompañarme porque como yo no entiendo ni papa de turco todavía, pues él me va a ayudar para que mi puerta sea perfecta y todo pase bien. Y nos queda un par de kilómetros y vamos a llegar, así que ¡ah, qué ganas! Pues ya estamos dentro del garaje y van a ponerse a las manos de mi puerta. Bueno, os voy a enseñar la maravilla que me acaban de enseñar, que yo estaba súper nerviosa. Y mirar esto. ¡Ah! ¡Esta es mi nueva puerta! Con la ventana que quería y todo, soy muy feliz. Está un poco alta, creo, para mí no voy a poder mirar y cotillar. O sea, parece una puerta blindada, me encanta. Ahora tengo un poco de miedo con lo del cerrojo, porque parece un cerrojo de casa, pero parece muy fuerte. Ay, estoy muy contenta. Ahora solo espero que esté a la buena medida y todo. Y tengo unas ganas de que la pongan. Decir adiós a la antigua puerta. Bueno, no tengo muy claro qué está pasando y por qué han cortado mi camión, pero parece que está quedando bien. Así que voy a seguir haciendo confianza, aunque me dé muchísimo miedo. Pero bueno, yo quería salir un momento para enseñaros la vista desde fuera. Porque mirad, chicos, está todo elevado ahí al fondo. Yo alucino de cómo cambia la meteo en Fetille, que ayer hacía una ventisca increíble. Toda esta noche ha habido la tormenta más grande de la historia. Nos hemos inundado y ahora, mirad, sol, increíble. Pues creo que ya está, chicos, mirad esto. Oh. Ah. Mirar, la puerta está acabada. Por fin, tío. O sea, tengo una puerta que se cierra bien, que se abre bien. Mirad qué bonita es. Es que soy muy pequeña. Mirad qué bonita es que ahora tengo una ventana. Ahora voy a poder cotillar a los vecinos sin que me vean, sin tener que abrir la puerta, sin tener que hacer nada. Y así que aquí se va a acabar, creo que el vídeo, porque hemos acabado y ahora me tengo que ir a hacer... Mirad, es que siempre os lo digo en todos los vídeos, mirad a quién tengo detrás haciéndome burla.
Bueno, pues yo que estaba pensando que estaba súper contenta con mi puerta y resulta que llego a casa, empieza a hacer frío porque cae la noche y que en la puerta entra un frío que te cagas, o sea, pero que te cagas. O sea, al punto que he tenido que bajar de la cama y hacer un apaño porque es increíble, o sea, el viento que entra por esos agujeros. O sea, mirad lo que he tenido que hacer, ¿vale? Para que esto funcione, o sea, he tenido que poner manta, toalla, ¿vale? Sudadera y pantalones, o sea, y por ahí porque están las plantas y no llego, pero es que mirar el hueco que hay, ¿vale? Entre la puerta, ¿vale? Que es que esto es la puerta, ¿vale? O sea, es que encima, es que no es solo aquí, es que me entra un dedo, ¿vale? O sea, aquí hay un agujero que es que mira. O sea, no es broma, es que mira. O sea, la chapuza más grande que me hayan hecho en la vida, os lo juro, ¿eh? Y lo peor de todo es que llevo guardando el trozo de madera, ¿vale? Que les he dado para hacer la puerta, lo llevo guardando 8 años, ¿vale? Desde que yo hice mi puerta, o sea, es muy fuerte. En fin. Bueno, vamos a ver, mañana hablaré con ellos, voy a ver si encuentran una solución. Porque, bueno, lógicamente esta puerta es una chapuza y esto no se puede quedar así porque entra, o sea, si entra el aire, entra el agua y entra cualquiera, o sea, básicamente. Bueno, en fin, voy a intentar dormir. Me he preparado una bolsa de agua caliente porque este frío de verdad que no hay que lo aguante. O sea, de hecho estoy pensando en abrir el garaje y sacar la chimenea porque hace un frío. O sea, entra todo el aire por ahí, de verdad, ¿eh? Qué idea cambiar la puerta. O sea, me acabo de despertar con el rayo y el trueno más grande que he vivido en mi vida, yo creo. Dios, ha iluminado todo el camión, ha vibrado. Wow. Se entra agua por todos lados, además. Dios. Qué puerta de mierda, tío. Después de haber estado luchando durante prácticamente una semana para que la gente que me reparó la puerta me crea que la puerta no funciona bien, hoy voy a volver al sitio esperando que puedan repararla o hacer algo para que el agua y el aire no entre. Voy a tener un amigo que está ahí ahora que se llama Joseph, que ha decidido venir a acompañarme para traducirme y para tener una asistencia masculina porque, bueno, aunque Turquía sea un país muy abierto, tengo que decir que en este caso sí que he sentido que por ser una mujer no me hacían caso a los consejos que yo les daba, aún sabiendo que yo les he dicho que soy yo la que ha construido el camión, pero bueno, no me han querido creer. Así que hoy llevo a Joseph conmigo para que meta un poco de presión. Y nada, el camión ya está preparado, voy a quitar la escalera, voy a intentar recuperar a Sella porque ella ha decidido que ella no quiere venir y me voy a ir hasta Fethiye. Pues nada, el jefe ha llegado, pero en vez de hablar conmigo, está hablando con mi amigo y no entiendo por qué, porque habla un inglés perfecto. Debe ser que como soy chica, pues no debo de entender lo que están contando, porque bueno, pues ahí están debatiendo y yo estoy aquí en un lado porque a mí nadie me quiere explicar absolutamente nada. Ese es el update de mi vida. Because he's a small boy, you know. He thinks with a little bit long hair. Oh my God, He's man. a very life guy, popular guy. Is there a fire? She's not my customer. Of course, yes. No. Of We are course, just yes. helping you. Because you cannot treat people like this, even if it's customer In or Turkey, not. in Turkey, And in the it's world, called the iftira. respect Iftira. is the main thing of the world. Me he tenido que ir de ahí porque el tío se ha puesto súper agresivo a gritarme. No entiendo por qué tiene que faltar el respeto hacia una persona que es... He venido a sentarme al parque porque esto es increíble. No puedo creer que esto me esté pasando. Después de haberme insultado y haberme faltado el respeto, yo me he ido a dar un paseo y cuando he vuelto la puerta está cerrada y ahora mi camión está secuestrado dentro y no puedo salir. Así que básicamente, bueno, pues esta empresa es así, ahora te cierran la puerta y ya no puedes salir. Bueno, os quería explicar un poco todo esto, ahora que han pasado un poco los días y que estoy un poco más calmada. Este momento ha sido mi peor experiencia durante mis 11 meses en Turquía y puedo decir que seguramente será el único momento que viviré así.
Primero porque Nadine no estaba conmigo, entonces yo estaba sola ante esta situación tan estresante, lo que me hizo estar quizás un poco más, no sé cómo se dice, sensible ante esta situación, vamos a decirlo así. Tengo que decir que esta empresa o este grupo de personas que trabajan en ese lugar quizás sea maravillosa si vais allí, pero yo no os lo aconsejaría. Porque a mí me han hecho un trabajo que sinceramente no pienso que sea hecho por profesionales. En mi opinión y en mi caso, que quizás si tú vas mañana allí te hagan el mejor trabajo del mundo. Así que yo pienso que esto no es para que no vayáis a su sitio. De hecho, por eso no he puesto su nombre y no lo pondré, porque yo no quiero dar una mala publicidad a nadie, ni quiero destruir la empresa de nadie. Seguro que eso no quiero hacerlo. Entonces cada uno tiene que juzgar por su propia experiencia. La mía no ha sido buena, pero quizás la vuestra lo será. Esto que ha pasado ha sido debido a una persona que ha tomado unos mensajes que Nadine escribió para que se dieran cuenta de que nuestra puerta no estaba bien hecha y que había un problema. Nosotros le enviamos un montón de fotos de las cosas que no funcionaban y esta gente se lo tomó, o esta persona, mejor dicho, se lo tomó como si era una recriminación hacia su trabajo. Para nada era una recriminación, nosotros somos clientes y cuando las cosas no están bien hechas, pues lógicamente tú lo vas a decir para que esas cosas se arreglen, no para nada más, solo para que se arreglen. Esto se tomó mal y esta persona acabó insultándome, acabó viniendo a la policía, me secuestraron el camión y bueno, menos mal, hay gente que en esa empresa es buena, me ayudaron a que mi puerta cerrara y yo me fui dándole la mano a esas personas y dándole las gracias por haberme ayudado a cerrar la puerta. A día de hoy la puerta no está arreglada, así que todavía estamos buscando a una persona que nos la vaya a arreglar. Y bueno, con esto os quiero decir que en el mundo hay personas buenas, hay personas malas, hay situaciones mejores y hay situaciones peores. Esta seguramente será la peor situación de mi vida en Turquía, pero quizás en el próximo vídeo tendremos una situación mejor. Así que una vez más, gracias por haber visto el vídeo. Darle a like, comentar, suscribir, decidme todo lo que pensáis de mí, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si me queréis, si no me queréis, no me importa. Y hasta luego.